5 minutos hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches, querida audiencia de Conexión Cuántica. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos encontramos siempre unidos en conexión de corazón a corazón, como siempre, con los mejores invitados, con las mejores personas que hacen de este programa una atracción para Argentina, Latinoamérica. Bienvenidos, querido Julio y Mauro. Hola, ¿Cómo hola, andan? hola. Le toca a mí primero. A mí, las personas mayores primero, querido. Después saludás vos, ¿ok? Yo no Por soy un favor. invita dos, soy un invita tres. Porque ya Eh, soy figurita repetida. Me encanta estar en este programa. Vos lo sabés, Enrique. Hola, hola. Abrazos, sí, besos gigantes, tanto para ustedes como para la querida audiencia que siempre está ahí fiel. Realmente es un compromiso, del corazón al corazón, justamente. Entonces, bueno. ¿Cómo no participar? ¿Cómo no estar aquí feliz y mucho más contando con la posibilidad de un interlocutor como ese muchacho que está ahí abajo, al que uno dice, bueno, yo ya sí. ni me acuerdo cuando tenía esa edad, pero bueno, si querés, querido, podés presentarte nomás, que yo creo que la audiencia no te tiene, así que adelante. No, qué calidad, mirá. Al contrario, como dicen en México por ahí, mala palabra, pero acá en Argentina es muy vulgar. Soy un pendejo que Claro. simplemente viene a comentar una realidad de las cosas como se las nombraron en un momento, pero una realidad diferente. Y una Ahora yo, realidad, perdón, te voy a corregir por algo. Yo tengo entendido que la vida de los hombres, las niñas jóvenes, o sea, por ejemplo, mis hijos, tus hijos, Sí, son espíritus y almas mayores, porque entraron en tu vida, son nuevos en la instancia física, pero más antiguos y seguramente más sabios en la vida espiritual átmica. Por lo tanto, si hay un anciano acá, sos vos, Mauro, lo que pasa es que no lo demostrás físicamente. es un alma bueno, vieja. Exacta. Y toda Enrique y la yo, razón. todos nenes acá. Así que humille, Ledesma, todo suyo el aparato. Yo cierro mi boquita y escucho y Nada. aprendo atentamente. Y en el Bueno, flyer traíamos de hoy una imagen muy interesante tuya de tu último viaje, sí. que cuando atravesabas el segundo lugar, creo que recorriste Colombia. Sí, así es, señores. Bueno, tenés razón. Eso me costó para la audiencia por ir a explicar esto, cómo me di cuenta que era un alma vieja. Primeramente, cuando era chiquito, de los 7 años que empecé a soñar, se me presentaban en sueños cosas, o me veía, o sentía cosas que yo no había vivido en mi niñez. ¿Sí? Sensaciones, experiencias que me hacían generar algo en el pecho, ¿sí? O hacer acciones con una seguridad que ni estando con mi mamá de chiquitito me la daba. Entonces, no lo entendía hasta que en grande, bueno, en grande, en este presente, empecé a validar todo eso y empecé, como se dice, a creérmela. Pero no a creérmela desde el ego, sino a confiar en lo que yo presentía y me pasaba, porque a otra persona le pasan otras cosas y está en otra realidad diferente. Entonces, tenés toda la razón, querido amigo. Y Soy un sí, alma vieja en este cuerpo joven. exacto, exacto, porque, bueno, no como tantos otros, y quizá que porque tu hijito necesitaba tener ese ambiente especial de ustedes dos, me Sí, refiero con señor. tu señora, para poder aterrizar este planeta, porque estos últimos niños son los maestros de los padres también. Y eso es importante, decir, ¿por qué vienen ahora? ¿A qué vienen? ¿Por qué me eligen a mí como para hacer, o sea, para traer el canal, para que vengan ellos? O sea, esa fue la pregunta también, que eso creo que Ah, vamos a tener que hablar en otro programa porque fue una preparación de la Gran Siete, como se dice, ah, inconscientemente, que hicimos.
porque tanto yo como mi señora sentimos un llamado interno, donde hicimos una limpieza, pero no te da una idea, de 4 meses. ¿Mm? No sabíamos por qué. Yo desde el 2020 cambié mi alimentación porque empecé a trabajar en esta frecuencia donde hay alimentos que mi cuerpo empezó a rechazarlos, pero no por algo malo. No, no, porque Así son que, densos, porque vibran bajo. así que cuando nos dimos cuenta, después de hacer esta limpieza, vino el Señor, que ya estaba acoplado hace varios años, lo veía y bueno, tener la posibilidad de ver a ese gran ser en el otro plano y después verlo en mis manos saliendo del canal de parto fue algo increíble. Qué increíble, qué emoción. Lo que Eh, se siente ahí no se puede explicar. no. Aparte también el nombre que eligió, porque somos Argentina y él se llama Faruk Samael, y yo digo, si yo soy argentino, mi papá me puso Luis, me llamo Mauro, mi mamá me puso Mauro, también, pero eso es algo para hablar en otra ocasión. Sí. Con respecto a esto que seguíamos, de la triangulación, tiene mucho que ver con esto que comentaba de los recuerdos y vidas pasadas que tuve, vivencias pasadas, ¿sí? Y esta vivencia en esta línea presente es una línea que se está creando, se está haciendo nuevamente de una forma que no se dio anteriormente, porque estamos atravesando y viviendo en una línea que nunca antes sucedió. ¿Sí? Por eso es algo nuevo y todo es nuevo y todo es experimental, todo lo que está sucediendo. Y en esto, que empecé a tener estas vivencias y estos recuerdos, era ir a las antenas de estos países. Y justamente Colombia fue el primer país donde yo empecé a anclar esta energía. Fue donde yo tuve el primer llamado, por así decirlo, para salir fuera de Argentina. En el ¿El año 2023, pasado fue o hace 2 años? 2023 fue. 2023. Sí, en realidad en 2020 empecé a recibir toda la información. En el 2022 fue donde a mí se me presentó que tenía que ir a un lugar, vi la imagen, que era el lugar que era el Disco Solar Guatavita, que es una reserva ecológica que está ahí cerca de Bogotá. Y después de hacer este anclaje, recuerdo que íbamos por la ciudad con mi querida amiga Vivian y su querido amigo, mi amigo también, Toñito, con Gabriel y con mi señora íbamos en el auto y le digo, ¿qué hay allá arriba? Ese es Monserrate, me dice. Bueno, yo miré el cerro, vi algo allá arriba, y dije, bueno, tengo que ir allá, y eran las 3 de la tarde. Bueno, hay que ir allá, ¿se puede? Sí, me dice. ¿Cómo que no? Entonces nos vamos y recuerdo que, bueno, fuimos a hacer la primera vez una meditación y un anclaje, porque eso era un templo muisca, ¿sí? Y bueno, arriba de ese templo hicieron todo lo que es la capilla Montserrat y está el Señor de Monserrate, ¿sí? Que si vemos la imagen del Cristo, es un Cristo que está agonizando y sufriendo, ¿sí? Que eso está en España. Y bueno, Claro, esta imagen está ahí. Monserrate en España, ahí donde está Barcelona, ¿no? Está Sí, el señor. templo grande. Pasé por ahí. Sí, sí, Ah, sí. bueno, entonces, Por yo una todavía no. escalinata. Por algo se van uniendo las energías. Y en esa ocasión fuimos en teleférico, fuimos con Gabriel, con Vivian, con Tonito, con mi señora, con el baby. ¿Y qué pasó? Hicimos todo la meditación y el anclaje que fue muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque todo la capilla y todo el lugar es una antena, ¿sí? Debajo de eso está el vórtice y toda la capilla con la punta y la cúpula es una antena. Entonces, y esto no es porque lo digo, o sea, Jesús, ya más, hay un montón de seres, pero Jesús no se iba al monte y subía y quedaba ahí, iba a agarrar señal, como dice uno, ¿sí? Claro, El- subió al monte a orar, dice la escritura. exacto. Eso era porque justamente son amplificadores de nuestro campo áurico. Mayormente los cerros y las montañas tienen cuarzo, material piezoeléctrico. Entonces, cuando voy a este lugar, era justamente ver las memorias que había en ese lugar y bueno, en primera instancia había muchas memorias de mujeres muiscas. Yo veí mujeres y niños aborígenes, bueno, mucho sometimiento hubo en todo el pueblo, toda Latinoamérica. Y después de esto,
de hacer esta primera instancia, claro, nos agarró la noche, hacía frío, y bueno, y quedó ahí, al otro día fue el terremoto, que Ah, hubo ahí de 6.3 en Cundinamarca, y claro, mm, uno dice lo primero, como argentino, primera vez que salgo del país, yo nunca me había hecho el pasaporte, me hice el pasaporte, salí a Colombia, hicimos esto, y al otro día hubo el terremoto, lo primero que uno dice es, uy, la cagué. claro, Pero que se movió demasiada energía. no vengo más. Dije. Me acuerdo que estábamos, Gabriel estaba en el quinto piso, yo estaba con el bebé, lo saqué a pasear en el cochecito, y veo que la gente empieza a salir de los edificios, y no entendía. Yo no sentí nada, ojo, durante el terremoto, cuando fue el terremoto. Pero la gente que estaba en los edificios empezó a salir. Y entonces le pregunto a uno que sale, ¿qué pasó? Hubo un terremoto. Me dice, claro, yo escuchaba la sirena y no entendía. Y después lo encuentro a Gabriel que estaba en el quinto piso. Me dice, en término argentino, boludo, se movió todo. Me dice, no, hasta Mirá, la gente del hotel también. O sea, fue algo que hubo, eso fue al mediodía, hubo una réplica después, y a la noche hubo otra réplica, hubo tres. mirá. Y bueno, eso tenía que ver con el movimiento justamente de los elementales. ¿Por qué aclaro los elementales? ¿Por qué es tan importante? Incluso las cámaras cuánticas que estoy haciendo, la primera cámara que está en La Plata y la segunda que estoy haciendo, que va a estar, y esto lo estoy anunciando, en la ciudad de Cali, Colombia, Ah, va a ir próximamente. a Cali. Sí. Le mando saludo a mi querida amiga Gloria, ¿sí? Que va a ser la guardiana de esta cámara. Eh, Trabaja con los elementales, ¿sí? Así como la medicina china trabaja el agua, el metal, la madera, ¿sí? El fuego. Los elementales están en equilibrio en nuestro cuerpo, como lo dice la medicina china. El Ah, fuego, ¿sí? Triple claro. calentador. Hay exceso de fuego, ¿qué produce? Problema en los riñones, problema en el intestino, ¿sí? Me opaca el agua, ¿sí? Cuando un elemental, ejemplo, las contracturas, como uno dice, siento que en la zona del trapecio tengo una armadura, me quema, uno a veces cuando está contracturado o estresado, siente molestia y una piedra y dureza acá. En la medicina china esto se considera el elemento metal. Y el metal con exceso de fuego, ¿qué hace? Se suelda. ¿Sí? Mm, Por eso vemos que esto es una piedra. Entonces, esto de la misma forma que se utiliza para armonizar los elementales de nuestro cuerpo, cuando conectamos con nuestros elementales, podemos conectar con los elementales de Gaia o de la Tierra. ¿Sí? Nosotros claro, esto lo vemos como las fuerzas de la naturaleza, en realidad son los elementales, ¿sí? claro, claro. Y eso es lo que tiene que estar en equilibrio siempre, ¿sí? Nosotros vamos de la mano con la Tierra. Entonces, si yo no me sé amigar con mis elementales, mucho menos me voy a amigar con los elementales de la Tierra, Por ¿sí? eso uno dice el quinto elemento es fundamental, porque El es el que éter, está en el exacto. punto de equilibrio. Y nosotros, que se supone que seríamos el quinto elemento, estamos fuera de equilibrio. Fíjate que Justamente, estuviste equilibrando precisamente en ese ámbito y produjiste un influjo energético tan importante con ese equilibrio que ante un desequilibrio zonal lo equilibraste. Ese movimiento en realidad no fue un movimiento telúrico en contra de los que habitan sobre la superficie, fue un acomodamiento de la madre en ese espacio. Por eso uno bueno, habla siempre desde la ecología, en mi caso desde la ecosofía, que es la relación entre la filosofía y la ecología, que es una locura que se me ocurrió hace muchos años. Escribí un libro, pero calculo que jamás lo voy a poder publicar, porque va en contra de muchas cuestiones y la más importante a la que uno intenta despertar es justamente lo que estás haciendo, Mauro. Sos un despertador de elementos, porque los elementos están no solamente a nuestra disposición, sino que somos responsables de esos elementos. Cuando perdemos la noción de la naturaleza y nos transformamos en inteligencias artificiales, estamos listos. Somos inteligencias naturales, pero no nos damos cuenta, no lo sabemos o no lo queremos saber. qué palabras. Tengo muy bien. Enrique, te escucho tu palabra.
Por favor, yo estoy No, comentando no, digo y las ustedes. inteligencias naturales. Tengo una vecina que es maestra y me contaba que los otros días que los chicos hablaban mucho en la escuela donde ella da las clases de la inteligencia artificial, qué sé yo, pero ella les decía, pero también tenemos que despertar nuestra inteligencia natural, humana. Que esa sí la Es podemos que, manejar, no necesitamos ningún aparato, el aparato somos nosotros. El Claro. aparato es Mauro. Con todo respeto te lo digo, no te vayas a ofender, pero es cariñoso. Sos una conjunción Mi energética que instrumento, justamente... Perdón, Enrique, sí, no te dejé, el no te dejé hablar. instrumento es Mauro. Claro, ahí está. Es mejor, sacalo del aparato, porque estuve muy, muy bestia con eso. Es verdad, sos un instrumento. Es como la guitarra en sí misma es hermosa, pero si no hay un ejecutante, la música no sale. Es un pedazo de exacto. madera con cuerdas que está ahí, como las que tengo ahí atrás mío. No hacen nada. Donde entra la mano del ejecutor, está el cambio. Y el cambio en este caso es la música. Así que, Mauro, adelante. Sos la No, por consecuencia favor. maravillosa de tu intención. Y eso es fundamental, que lo hayas comprendido y lo estés ejecutando. Te lo agradezco como habitante de este maravilloso esfereta tierra. Espérate. Bueno, es simpleza, lo más que nada lo que por ahí vengo a hacer, ¿sí? Porque por ahí en el lado espiritual uno claro, lo lleva muy elevado, lo alaba mucho, pero en la 3D, ¿cómo lo traducís? ¿Sí? Esa es la importancia que por ahí yo trato de mostrar desde este punto de vista, ¿sí? Claro. ¿Cómo sucede esto? La sincronía, ¿sí? De las cosas que hacemos con lo que vivimos, porque a veces si yo soy de un lado espiritual, me voy a hacer algo, pero en la vida real, soy otra persona, me tengo que rebajar las manos o remangarme y no quiero que vean esa faceta mía, porque no, yo soy esta persona que hace esta meditación, no, eh, a ver, a mí me pasó lo del personaje, me pasó esto de primero querer ser el cura, querer tener esta sensación de salvador en un punto para muchas personas. Y bueno, me cansó porque cuando vos abrís la puerta, vos das la mano, bueno, mucha gente es la necesitada y la que quiere que le ayudes a arrancar el auto. Pero después cuando te piden tu batería, para no usar la batería de ellos, ahí empezó la complicación. Y ahí donde tuve que empezar a cortar, literal. Pude ver mi medidor de luz, hace cuenta que se enganchó todo el barrio, ¿sí? Pude ver eso. Y fue un cambio muy drástico donde tuve que aprender de pasar de Salvador a ser el observador, ¿sí? De los procesos de las personas. Y cuando se me permite, siempre y cuando tenga el permiso, intercedo. Si no, no puedo, no soy quien para meterme en la enfermedad o en la vida de alguien. Claro, ¿Sí? y es el libre albedrío que se respeta, no hay nada ni nadie en el universo. Dios, digámoslo, el universo respeta nuestro libre albedrío, respeta la decisión y es inviolable, ¿no es cierto? Por eso es la pregunta siempre, preguntar, ¿sí? Ante cualquier proceso, preguntar, ¿sí? Intercesión, en el caso, pero siempre preguntando, teniendo el permiso. Es como entrar a la casa de alguien. Fíjate Jesús en el Evangelio, ¿querés curarte? Le despertaba el deseo, si no, no actuaba. Claro, no es yo te curo, yo te sano, yo te... No, No, eso es una no, no, mentira. no. Eso no... Va, ojo, ¿eh? Bueno, no quiero entrarme mucho el tema, pero es algo importante, por algo lo estamos tocando. Que esto pasa en en los dos lados. Quiero aclarar esto, ¿sí? Antes de seguir con lo del Guatavita y con lo del Cerro Montserrat. Cuando uno hace estas cosas, ¿sí? Hay que preparar el cuerpo, primero, ¿sí? Preparar el envase para la frecuencia y la antena que vamos a... la onda que vamos a sintonizar, ¿sí? Hacer cuenta que nosotros somos una antena. Estamos en una radio y decir, bueno, vamos a ver qué radio se escucha acá donde estoy, ¿sí? Es como que vos vas con el auto andando, ruteando, pasás Santa Fe y empezás a escuchar la guitarra de la cumbia santafesina. Pasa a Córdoba y es todo cuarteto, o sea, la radio empieza a sintonizar lo que en el lugar te muestra. Cuando vamos a estos puntitos, siempre
energéticos, se sintonizan diferentes frecuencias, ¿sí? Que a veces son muy altas para lo que es la vibración del cuerpo humano. Por eso cuando se hacen sanaciones o se invocan arcángeles o diferentes seres que están en una frecuencia, ¿sí? Empieza Hay a que, mover el cuerpo, empiezan a llorar, empiezan a manifestar, empiezan a limpiar. Cada uno expresa de la forma que sea esa sintonización, ¿sí? Porque es una exposición al campo y no para todos es esto. En este caso lo que yo voy a trabajar es justamente la exposición al campo del negativo, ¿sí? es lo más Denso. fuerte. Es más denso, no sé si fuerte, pero es más, es como meterse en el barro un poquito, ¿sí? Hay gente que le da asco el barro, pero es barro, es parte del camino. Entonces, eso es muy importante a veces entender cómo, porque mucha gente se asusta a veces cuando muestro la foto, cuando me pasan las recalibraciones, que me empieza a sangrar la nariz, me empieza a doler el cuerpo, estoy con fiebre 2 días, 3, hay veces que por ahí no tolero ciertos alimentos, me duele la cabeza, me duelen los huesos, pero no es por algo malo, sino porque mi cuerpo se empieza a preparar para esa frecuencia o esa exposición. Yo lo hablo de un término simple. Hace de cuenta que tengo que poner 5 splides en mi casa. Si yo pongo 5 splides en un enchufe, colapsa todo y explota todo. ¿Qué tengo que hacer? Poner térmicas, poner llaves, poner cables de mayor amperaje, de mayor calibre, para que soporte toda la energía que esos 5 aires van a albergar. Lo mismo pasa con nuestros meridianos a través del cuerpo, ¿sí? Y esto lo habla la medicina china. Tuve el privilegio de trabajar y de hacer artes marciales, pero no para competir, sino para ver la esencia. Conecté mucho con el Wing Chun, y esto tuve el privilegio de estar en 2 semanas con un seminario con un ruso aquí en Chaco. Igor Perlovani se llama, le mando un saludo, que bueno, empezó a trabajar todo esto con el Wing Chun, con sus maestros, lo trajo aquí, y él trajo a su amigo ruso que hizo lo que es el Kung Fu del Tigre. Una cosa es que yo les cuente y otra cosa es verlo, ¿sí? Tuve un seminario de 2 semanas donde el tipo me tiró para un lado y me llevó para el otro, y el vago era así un palo y era alto. Y yo no entendía cómo él podía tener fuerza si no tenía músculos, ¿sí? Porque una cosa, uno está acostumbrado a que la fuerza es a través de los músculos y la masa Claro, corporal. Y él era así, ¿sí? Y era gringo, transpiraba blanco, y cuando Pero manejaba empezaba a la fuerza moverse, chi, parecía un gato, claro. y en un momento nos empezó a enseñar técnicas donde había un grandote, corpulento, y con una sola mano lo levantó. Y yo ahí quedé con la boca abierta y dije, acá hay algo más, que no es el cuerpo. Entonces él me mostraba cómo trabajar la energía en el cuerpo con uno y cómo poder hacer eso en el otro, pero sin dañar, ¿sí? El problema no es golpear, el tema es trabajar la energía, porque el golpe es la intercesión de la interrupción, es como que vos conectás el interruptor, ¿sí? Eso lo puedes usar para bienestar, para sanación, para regular la energía o para dañar también, porque son puntos yin y yang, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta para hacer los procesos de vida que queramos en nuestra día a día, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a estos lugarcitos a conectar, primero observo la frecuencia, veo qué se dice, cómo mi cuerpo lo trasciende y lo empieza a acoplar para poder respirar y expandir, ¿sí? Y eso es algo muy importante donde la energía negativa, ¿sí? Empezamos a utilizar todo lo positivo y lo negativo del circuito, ¿sí? A veces es más energía negativa que positiva. Entonces, cuando hay dependencia energética, una cosa es la sincronicidad y la complementación, así como nuestra pareja, somos un complemento, ¿sí? Somos opuestos pero que nos complementamos. Entonces, de la misma forma pasa a veces la energía negativa y positiva. Y esto no, lo hablo de un punto de vista sin meterme en las religiones, sino hablo del punto de vista de dependencia. ¿Por qué? Porque así como la energía negativa necesita atar a través de un brujo, un trabajo, hacer algo, ¿sí? Que estos lugares donde yo fui hicieron de muchísimos trabajitos,
¿Qué pasa? El brujo necesita atar la energía negativa a través de un trabajo, ¿sí? Traiga una ofrenda, un sacrificio, tráigame algo, o sea, se necesita atar la energía negativa para ocasionar un acto, ¿sí? La energía positiva, que a veces vamos al cura, al pastor, al sacerdote, que me sane, que me cure, que me saque todo, eso también es atar, porque estamos condicionando al sanador, ¿sí? Y esto no lo estoy hablando de mal, sino hay un ejemplo muy importante cuando estuve por Córdoba, que fue con Acoulanis, Cristo Acoulanis, que fue uno de los pioneros en hacer esto. Cuando él fue asesinado, fue uno de los pioneros en hacer las activaciones en ERX, en Córdoba. Cuando él fue asesinado, ahí en Buenos Aires, en su consultorio, muchos de los pacientes, incluso hay un amigo de él, que su mujer tenía cáncer y la trataba. Muchos de los pacientes que él tenía, esta mujer sobre todo que tenía un cáncer, a los días y a las semanas de la muerte de él, empezó a brotarle todo nuevamente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que él estaba intercediendo, con el permiso que tenía que ser, en el proceso y la energía de la otra persona. Él estaba, imagínense el campo que tenía él, impresionante, la energía y sostener toda la energía de esas personas, ¿sí? Y cuando él, como dice el dicho, cuando muere el brujo muere todo. Pero en realidad eso habla de la dependencia. Entonces yo personalmente, yo no quiero que se enganche de mi medidor. O sea, es como que, porque a fin de mes viene la boleta y tengo que pagar yo. Nadie me ayuda. Claro. Entonces, eso, una cosa que yo decida, sí, no, que se enganche, yo me banco. ¿Sí? Eso es otra historia. Pero otra cosa es lamentarse. Entonces, cuando vamos a sintonizar estas cositas en estos lugares, es una amplificación. ¿Sí? Donde yo, cuando voy con gente y cuando voy con el grupo de gente, yo tengo que sostener a ese grupo que va conmigo, porque yo soy responsable de eso. ¿Sí? Y la gente que me acompaña también es muy importante, por algo deciden acompañarme, ¿sí? Para hacer esas activaciones. ¿Activar qué es? Conectarse al campo y usar esa energía para uno, no para mí. Yo no necesito que nadie me dé energía a mí. Yo convoco para que cada uno, en grupo, se trabaja individualmente, cada uno tiene su función, pero esa energía es para cada uno, no es para mí. ¿Sí? Porque yo me voy a hacer mi proceso personal ya. Y es algo personal, pero también me compete a nivel grupal, porque por algo se siente el llamado de la gente que va a estos lugares a acompañarme. Y en este lugar, Monserrate, en esta vez fui con mi querido amigo Ignacio, que le mando un saludo, fuimos caminando, subí caminando todo ese cerro, y fue un desafío también porque, claro, imagínate, yo acá en el Chaco, llanura, río, me voy allá arriba, montaña, falta de oxígeno, igual, tengo un estado físico bastante bueno, pero cuando te La falta oxígeno, te falta presión, oxígeno. Sí, el sangrado de la nariz con la presión, ¿no? La presión. olvídate. Y allá arriba fue algo muy lindo porque en esta ocasión eh, pudimos hacer, usando la antena, y esa foto que viste, Enrique, ¿cuál es la particularidad? Más allá de la imagen de la Virgen y todo eso que viste ahí, esa sacristía, ese sagrario, todo eso es de oro. Se Y veía en eso la es foto, sí. hiperconductivo. Entonces me fui ahí más que nada por el oro, por la antena. Y fue algo muy bonito que se dio porque fue parte de la triangulación que complementó a lo que es la Plaza Bolívar, el Cerro Montserrat y la Virgen de Guadalupe, que es el santuario que está enfrente. ¿Qué se percibió? Yo personalmente, era como anclar esa energía porque eso va direccionado debajo de los cerros, está justamente la plaza. ¿Sí? Vos de arriba ves la plaza y la plaza fue un lugar de escenario donde, bueno, fue la revolución. En los 80 murió mucha gente, bueno, el tema de las guerrillas, de los militares, gente en la Plaza Bolívar murió mucha gente quemada en una instancia ya en los 80, 90. O sea, quiero que vean la magnitud de lo denso y lo bravo que estaba Bogotá. O sea, así como era a nivel físico el narcotráfico, ponían bombas en cualquier lado.
Eh, o sea, fue una masacre a nivel bastante importante ahí hubo, y eso por ahí no se habla mucho. Y esa energía y ese egregor y ese miedo, ¿a dónde va a parar? Yo a veces pregunto eso también. Y esto me pasaba a las casas. Yo fui, hay muchas cosas que por ahí no comenté, pero yo me habría ido a cada lugar, amigos, donde por ahí, aquí en donde vivo y en lugares donde no conocía tampoco. Yo antes me agarraba, tengo mi moto todavía, yo antes me iba a hacer terapias a domicilio, ¿sí? Pero no por cuestiones de a veces decir por dinero, porque no tenía que ver tanto con eso, sino tenía que ver con experimentar y ir a lugares densos. Y una cosa es que alguien vaya a tu casa, donde vos lo recibas en un consultorio, y otra cosa es que vos vayas a la casa de alguien, ¿sí? Donde vos totalmente, entre comillas, estás expuesto. Y me habría ido a cada lugar, donde a veces digo, ¿qué hago acá? Sí. Y cuando entro a la pieza o entro a la casa, empiezo a mirar las cosas que había alrededor, las cosas que habían, los seres que estaban ahí atrás, y dije, ¿qué hago acá? ¿Sí? Y eso habla mucho de la importancia del campo, ¿sí? Aprender a observar y a estar en contacto con el campo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a estos lugarcitos, a estas antenas en otros países sobre todo, y aprendes a reconocer esa energía negativa, esos miedos, esa culpa. Vos imagínate, en una casa donde hubo un acto de agresión, ya sea físico o un asesinato o algo, alguien murió o alguien se ahorcó o lo que sea, esa energía, esa emoción queda en el lugar porque nadie viene y la puede trabajar, Queda en ¿sí? las paredes. Por eso la gente pinta las paredes de color claro, ¿sí? Por la purificación. Pero en realidad tiene que ver con la memoria que queda impregnada. Sí, esto pasa mucho con las casas embrujadas, que, bueno, ese es otro tema también donde en un momento tuve que ir a muchas casas, te juro que Y te era muy tocó, ¿no? chistoso porque me faltaba la sotana y la Biblia en la mano nomás. Pero era muy, muy loco. Entonces, cuando vamos a estos lugares y a estas antenas en las ciudades, esa energía, imagínense el egregor. Yo lo hago un ejemplo, en una casa que pasó algo. Imagínense eso ahora en una ciudad. Toda esa energía, esa densidad, ¿dónde va a parar? ¿Sí? Y más cuando la energía queda ahí estancada. La energía negativa no deja de ser energía, es energía. ¿Sí? Y como a mí no me interesa solo la energía negativa, y tampoco me interesa solo la energía positiva, sino me interesan las dos, para que la neutralidad, los neutrinos o los taquiones puedan trabajar, la energía sea distribuida equitativamente, para que cada uno después la utilice, es como tratar de balancear un poco eso, ¿sí? Y esto del balance, hablan muchas terminologías en textos sagrados del balance, del libre albedrío. Me acuerdo que una de las películas que miraba de un personaje que se llama Constantine, que él habla siempre de los ángeles y demonios y del balance, ¿sí? Que por ahí el balance es una patraña, decían mucho, pero en realidad el balance tiene que ver con la neutralidad, ¿sí? ¿La neutralidad de dónde? De acá adentro, de tener poder de decisión, ¿sí? Entonces en este lugarcito, donde hubo en Colombia mucha densidad, la gente es muy amorosa también, o sea, la energía que emana cada persona en Colombia es algo muy, muy lindo, muy bonito. Y después de ahí, cuando hice ese anclaje, fuimos a la plaza, eh, justamente llevando la frecuencia violeta, pero esto es lo que hablaba mi querido amigo Julio. El quinto elemento es el éter, ¿sí? El octaedro que está en el centro nuestro, ¿sí? El éter es lo que permite trabajar el plasma, que es el cuarto estado de la materia. Y cuando trabajamos el plasma, todo lo que se plasma se puede trabajar en todos los estados y en la densidad, ¿sí? El ectoplasma que se da en las fotos de los fantasmas viejos que veíamos, justamente tiene que ver con ese cuarto estado de la materia. Entonces, ese éter cuando se manipula y se trabaja, ¿sí? Puede manifestarse en los otros estados.
y es lo que muestra la máquina de energía escalar que desarrolló nuestro amigo Nikola Tesla, ¿sí? La materialización del plasma a través de la alta frecuencia, ¿sí? Y eso, nosotros tenemos esa energía y la máquina obviamente es una herramienta que ayuda a trabajar eso, a manifestar de una forma y activar el éter interno. Y justamente en este lugar, una forma de ayudar es trabajando y sintonizando la frecuencia de la energía escalar. Energía escalar, ¿qué quiere decir? Escala, hace esto, es espiral. Por eso a veces cuando hacemos meditaciones, se hace sanación a distancia, se hace Reiki a distancia, se hace Wing Chun u otra técnica energética, uno a veces tiene tendencia a hacer esto. Ajá, ¿Sí? Es porque justamente naturalmente. estamos sintonizando esa frecuencia. El ¿Sí? péndulo, el péndulo suele hacer eso cuando se lo Cuando, aplicas a un chakra, comienza Sí, a hacer eso. señor. Porque el chakra en definitiva está transmitiendo y trascendiendo la energía interna y a la vez recibiendo, porque el chakra nos atraviesa, entra por un lado y sale por el otro. Es fantástico. Y te Bueno, es agrego la lo energía del escalar. oro, porque Es la las energía escalar. pirámides de Egipto, que eran generadores de enorme electricidad, la cúpula era de oro, Sí, precisamente, señor. claro, como claro, conductor. claro, ¿qué fue? Sí. Por eso están todas que parecen destruidas las puntas en las pirámides, porque lo primero que hicieron los aventureros fue sacarle el oro de arriba. Claro. Pero Y el lo que no le grafito, quitaron fue el poder. El poder sigue estando. Lo que claro. pasa es que no se puede transmitir. Es Esto es que el como poder está en la... sacar la antena del amplificador. Está la antena por un Claro, lado, el amplificador por el otro. La conexión es Mauro. ahí Y está. algo importante que, que es más barato y por ahí nadie se da cuenta, el grafito. ¿Sí? Claro. Yo siempre digo, se quema una lámpara, agarren el circuito, sáquenla, la lámpara LED, y agarren con un lápiz y cierren el circuito y vuelvan a poner y va a andar. Si el Funciona. Sí. grafito es conductivo, ¿sí? Entonces, eso también, por algo, están rodeados de piedra y grafito, ¿sí? Los ataúdes de los faraones no era justamente para que alguien muera, era justamente donde se concentraba toda esa energía en ese ataúd y las personas iban a hacer las iniciaciones en esos lugares, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas para que después voy a comentar. La cámara nueva es justamente como un ataúd de frecuencia, donde uno se va a meter ahí adentro y trabaja lo que es la energía de la vibración de la muerte. Pero no la muerte del algo malo, sino una vibración para justamente activar la energía de vida en uno. Entonces, ¿cuál fue una de las consignas en Colombia? ¿Sí? Colombia tiene, imagínense, tiene el nombre por Cristóbal Colón. ¿Sí? O sea, ya condicionaron a todo el país con ese nombre. No es algo malo, sino Pero, es el nombre ya habla, claro. tiene un número, tiene una frecuencia, como nuestro nombre. ¿Sí? Así como le pasa Argentina, la tierra de la plata, ¿no? El Argentum. a Argentum. Por eso la cámara la coloqué en la ciudad de La Plata. ¿Sí? ¡Ah, qué grande! ¡Qué grande! Exacto. Sabe el chico, La, Enrique. Este muchacho sabe Uh, lo que está diciendo, ¿eh? viste que traía la sabiduría, no importa la edad. Qué maravilla. yo digo, ¿por qué tengo que hacer el chat? Y justo Gabriel, mi amigo, que ya trascendió y nos dejó la tarea, era de La Plata. Y bueno, fue ahí donde tuve que armar la primera cámara. ¿Sí? Y esto habla mucho de lo que es la triangulación siempre. ¿Sí? Si ustedes ven las ciudades, una de mis tareas es ir no tanto al monte, como digo siempre, o a estos puntos, sino ir a las ciudades, trabajar las ciudades, la densidad. Porque nosotros vivimos en una ciudad. Nuestra vida se desarrolla con personas en una ciudad. ¿Sí? Ya no es, se terminó la etapa de me voy a la montaña y me aíslo de todo el mundo. Capaz que para algunos sí, en mi caso no. Yo vine a integrar lo más humano posible. ¿Sí? Es más, si puedo estar con el tipo que está vendiendo choripán en la esquina o torta parrilla, mejor. ¿Sí? Eso es integrar un poco ese estado de conciencia o de divinidad. ¿En dónde? En lo humano, en lo cotidiano, en la simpleza. Y eso nos permite a nosotros humanizar la espiritualidad sin perder la conciencia. Porque una vez se dice, voy a concentrarme y voy a estar meditando, rezando. Yo no medito,
No, creo que la última vez que recé fue cuando tenía 15 años, que después no dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. No medito ni nada, al contrario, a veces cuando estoy ocupado, mi mente empieza a recibir cosas y más cosas, y tengo que dibujar y estar. No es que me concentro y estoy viendo, yo estoy muy consciente. Es más, y esto le hablo a la gente por ahí, aprendan a escucharse, porque a veces uno tiene una idea de cómo hay que canalizar o cómo hay que hacer las cosas. Yo pensaba que tenía que estar todo el tiempo recibiendo, y claro, una vez estaba así, dije, me aburría, dije, y obviamente venían 25.500 imágenes, pero cuando empecé a darme cuenta cómo funcionaba mi cuerpo y cómo yo sintonizaba, cuando yo estoy activo es donde más cosas suceden. Y cuando empecé a hacerlo más consciente, uno dice, che, pero ¿esto sucede así o estoy en pedo? Uno decía. Y claro, después me di cuenta que ya lo normalicé, lo humanicé. Y cuando estoy haciendo cosas, me voy al chino, empiezo a recibir imágenes o se me vienen pensamientos. La segunda cámara la terminé de dibujar en el avión cuando estaba viniendo. Entonces, son cosas que donde estaba con el bebé, estaba con mi señora viendo que le falta y estaba dibujando. O sea, así sucede lo que es mi realidad. Y eso hay que normalizarlo, ¿sí? Empezar a tomar hábitos, como todo, y empezar a usarlo para nuestra vida, ¿sí? Sin dejar de vivir nuestra vida humana. Yo Bueno, nunca dejé Jesús mis habló del cosas. templo, que no era exactamente el templo de piedra, sino que era el cuerpo del templo, que contiene todos los elementos precisamente, y la templanza. Y los templarios arrancamos desde ese ámbito precisamente, Ejemplares. por el temple, que no es ni frío ni caliente, es el equilibrio. Y Sí, señor. a partir de ahí nace una forma de condicionar, de autocondicionarse y de crecer evolutivamente a partir justamente del manejo de las energías, que es algo que magistralmente, aunque vos no lo quieras reconocer, seguramente por tu modestia, estás llevando adelante, Mauro. Y qué bueno que lo expliques de esta manera, porque se entiende perfectamente a dónde apuntás con este Sí, momento. O sea, estás hablando de un movimiento energético del cual sabes que sos parte, pero que lo importante, que aquella persona que hoy está sintiendo el poder de la enfermedad, que no es otra cosa que la creación de algo por instinto propio, es un daño que se está haciendo el mismo ser, que lo puede autosanar. No sí, la guía que vos podés dar o la que puede dar un médico o quien fuere es un indicio de un camino, pero el que lo exacto. transita sos vos en tu templo y a través de tu templo. Es muy importante lo que acabas de decir, muy importante. Esto también hablo por, bueno, por los chicos que vienen y por nosotros mismos. Yo tuve que enfermarme mucho. Yo tenía asma cuando era chiquito, viví ahogado, tenía los 1500 dramas, problemas en el intestino. O sea, era el niño cristal, pero el cristal de quien De me fragilidad. pasaba un virus y me agarraba. Y eso, darme cuenta de que enfermarme mucho para poder sanarme, fue lo que me ayudó un montón, pero por mí mismo. Entonces, es importante abrazar la enfermedad, como decía el Padre Pío, ¿sí? Y hay una oración muy importante que, que habla mucho de San Francisco de Asís, como dijiste recién, querido Enrique también. La oración de San Francisco de Asís dice, Señor, dame instrumento de tu paz, ¿sí? Eso es importantísimo, pero el instrumento también es para nosotros, ¿sí? Claro. Y pasa que la gente no quiere pasar nada, quiere todo fácil, quiere que uno... A ver, capaz que las generaciones que vienen o lo ahora lo hacen así. Hay mucha gente que dice, che, qué canchero que sos para hacer esto. Lo mismo capaz que yo voy a decir a mi hijo. Si no tiene que ver con que hay que atravesar el proceso. ¿Cómo uno lo siente? Eso ya es otra historia, ¿sí? Pero sentir la vibración, la enfermedad. Yo cuando se me apareció Miguel Arcángel la primera vez, estuve 2 días tirado en cama. Me dolía todo el cuerpo, con una fiebre que no me podía mover de la cama. Pero después de esos 2 días yo estaba espectacular. Y no había ni ibuprofeno, no había nada que tuve que tomar para que me calme, porque yo sabía que era eso. Pero hay que estar ahí abrazándose, sintiendo tu cuerpo, cómo va atravesando esa transmutación. ¿Sí? Eso es darse el tiempo. Hay gente que, no tengo que estar enfermo, tengo que estar bien, porque, o sea, no, tenés que estar en donde estás, date el tiempo para bajar y fíjate que también está bueno eso. Y hay gente que tiene que estar en terapia intensiva
para tomarse el tiempo y estar solo. O sea, imagínense que somos cabeza dura. Si no, no se consigue. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Acá hay unos mensajitos. Sí, señor. Los voy a leer. Son saludos que nos manda Marcelo Poggi, que siempre es el gran acompañante de Conexión Cuántica. Le agradecemos, ¿no es cierto, Julito? A Sí, por supuesto, un Marcelo. abrazo grande para él, claro que sí. Nos dice saludos, queridos. Un gran abrazo a los tres. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por compartir. Saludos, Mariela, otra Oh, Oh, acompañante de nuestro programa. beso grande para Mariela, realmente, una gran compañera de ruta. Eso, eso. Muy lindo programa, muchas gracias, nos dice Laura, también ella. Gracias, Laura. Ian bueno, Garcés, hola, buenas, nos dice. Buenas para ti también, querido Ian. Ricardo Vega, saludos desde Chile. Interesante tema. Gracias, querido hermano trasandino. Qué bárbaro. Trasandino explico para la audiencia que no es Argentina, que la cordillera de los Andes nos está separando. Yo estoy acá de este lado en Mendoza y él está del otro lado en Chile. Y no te olvides que nos une la cordillera también. Nos una. une, nos Yo une. lo veo más por ese lado, justamente porque las laderas, los lados, dan para ambos lados. Sí, Es un Eso, puente y sí, además tiene los pasos por los exacto, cuales ya sabemos que cruzó el sí. general San Martín, otro tema también a conversar, la parte Uh, esotérica de San Martín, lo que significaba para él el gran cambio que iba a hacer, y siguió por la Kundalini, siguiendo la cordillera, yendo a para arriba, toda liberando, Perú, liberando. Y guarda, libertador. es un temazo ese también, ¿eh? un Bueno, temazo. Por fin hay mucho aquí tole. Sí, señor. nos dice Ricardo Vega, saludos. Ah, no, él ya está. Y bueno, y nos avisan que nos faltarían prácticamente 2 minutos para terminar el programa. Así que Perfecto. Es que Bueno, este chico habla mucho, acapara, querido, es un bueno, pero acaparador. ¿qué le te parece, Julito, que tenemos el viernes nosotros nuestra filosofía, ya que acapara, lo acaparamos a él también para el próximo viernes que venga con obvio que nosotros? sí. Tenemos mucho que hablar Fundamental, todavía. fundamental. Yo creo que en este caso la triangulación que estamos haciendo Sí, es lo que muy dice, importante, lo que porque dice. cada uno de nosotros manifiesta desde sus capacidades propias, intrínsecamente derivadas de nuestro camino de sabiduría, pero el punto acá no tiene que ver con lo cronológico, tiene que ver con lo sincrónico, que es sin tiempo, sin cronos. Sin tiempo. Claro. Nosotros tres, el tiempo no es lo importante. Lo importante es la conjunción de la fuerza energética que estamos provocando. Y del otro lado, esto está saliendo, se está emitiendo, aunque Con todavía las papas. antenas estén un poquito dormiditas, y muchos de los que están escuchando esto seguramente dirán, estos tres están más locos que una cabra. Sí, estamos locos, porque para ser cuerdos, a esta misma hora hay que mirar noticieros. Y noticiero Sí. empieza con no. Así que si querés transmutar energía, hacete fuerte y después bancate lo que dice el noticiero. Justamente de 8 a 9 por FM Mantra, querido hermano, y ese es el mérito tuyo por ser el factotum de este programa. Estamos mandando otra energía que no es ni Que no mejor ni es la peor, del, es maravillosa. que no es la del no, es la del sí. Sí. La del Si se corazón a fijó la corazón, querida hermano, vos mismo audiencia lo ponés, de ¿viste? la, De de la corazón. cual nos estamos despidiendo ya, todo el tiempo Mauro dice sí, jamás dice no. Eso me lo hiciste ver vos, Julito. Sí, ese sí, Muy es bien. Un una aplauso para afirmación. él, Para un muchos aplauso sería una para... muletilla tonta, pero no es una muletilla, es la afirmación del carácter positivo de la maravilla de este muchacho. Así que Exacto, gracias, exacto. Mauro. Gracias, Por Gracias, favor. gracias a Mauro, un gracias placer. Julito, gracias a la audiencia y gracias a Radio Mantra, que siempre nos da la posibilidad de poder expresarnos y transmitir en triangulación nuestra energía en conexión cuántica de corazón, Julito. A corazón. Y gracias al cuarto mosquetero, que es Jimena, que sin ella, los tres No podemos mosqueteros, hacer. no podríamos hacer nada. Chau, 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 Abrazo. chau, 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 Nos chau, vemos chau. el próximo. Chao, hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau.